Amados míos, el capítulo 6 de hoy y los versos 16, 17 y 18, que van a ser en lo que vamos a dar, son breves, ¿cierto? Y eso quiere decir que el día de hoy sí va a ser breve, este momento, de acuerdo a su pensamiento. El tema de hoy entonces, vamos al grano, enseñanza de Jesús acerca del ayuno. Ubiquen mientras tanto, tanto lo hago también yo, Evangelio según Mateo, capítulo 6, versos 16, 17 y 18. Leo entonces la palabra del Señor. Gustosamente les pido que se pongan en pie y podamos leer la palabra del Señor y ustedes pueden escucharla ahí con gusto en su lugar. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no demostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Tomen sus asientos. Siempre había un momento en todo lo que hemos leído en que Jesús tenía que confrontar tanto a los maestros de la ley como a todos aquellos que escuchaban sus mensajes, sus sermones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no le daban la buena interpretación que realmente Jesús ahora sí le estaba dando. Mateo 6, 16. Se lo voy a compartir nuevamente, pero en una nueva traducción, NTV, sí, nueva traducción viviente, para que tal vez se escuche un poco más claro. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, lávate la cara y peínate. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. La leí 2 veces, espero que se hayan grabado al menos estos 3 versos. Comenzamos entonces. ¿Cuál es el significado real entonces de esta palabra? Ayuno. El significado sencillo y real de esto es abstenerse de comer y en algunos casos o ocasiones de beber durante un tiempo estimado, personal. Eso es ayuno. Abstenerse de alimentar su cuerpo. Eso es todo. Qué fácil pareciera que fuera. Pero eso es una parte. Es una parte de lo que es ayunar. Ahora, ¿por qué hacerlo? Vamos a tomar un poco de la historia, ¿ya? No de por qué pienso yo hoy día, no. Historia, de lo que viene de atrás. Entendemos que es por motivos también personales.
también concerniente a lo espiritual o religioso. Y tercero, por motivos de salud. Tenemos tres motivos. Pero repito, por motivos personales, de acuerdo a la conciencia. Por motivos de acuerdo a lo religioso o espiritual. Y también por motivos de salud. ¿Para qué hacerlo ahora? Eso es el por qué. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué creemos que, y para qué dice la Biblia que se hace un ayuno? Es para buscar ayuda divina. E intensificar la oración. Incluso disciplinar el cuerpo y el espíritu. Sabemos bien una cosa. Escúchenme bien. Siempre oramos al Señor, ¿cierto? En todo lugar, en cualquier época, en cualquier situación, hacemos oraciones. Pero en esos momentos no ayunamos, ¿cierto? ¿Y el Señor escucha la oración? Sí. Y cuando alguno de ustedes quiere ayunar por algo, ¿el Señor lo escuchará? También, ¿cierto? También está. Entonces, es algo importante saber que en ambos casos el Señor oye y responde de acuerdo a su voluntad. Pero si responde sin ayunar, ¿por qué ayunar? Cuando el motivo personal es profundo y usted quiere ver que usted también puede dominarse a sí mismo, el Señor pide que lo haga, usted bien puede hacerlo y buscar en Dios una respuesta, porque es algo muy personal. No estamos hablando aquí, ni estamos reunidos todos ayunando. Eso es algo muy personal. Nunca por mandato ha sido el ayuno, sino por voluntad. Pero vamos a encontrar en la Biblia que parece que no fuese así. Y claramente lo muestra de esa manera. Primero, en tiempos de Jesús, el ayuno era un ritual o práctica demasiado común. Por eso es que dice el verso, vuelvo atrás, 16, cuando ayunes. ¿Entienden? Porque si no diría, si es que ayunan. No, cuando ayunes, porque Jesús también entendía claramente, porque él también lo hacía, porque él era judío, porque él cumplía la ley. Entonces, en él también estaba claro, desde su punto de vista, acerca del ayuno. Y era, como le digo, muy común entre los judíos. Los más piadosos, entre comillas, porque aquí le voy a nombrar algunos, y ustedes van a ver si son piadosos o no, pero entre los más piadosos, como los fariseos o los discípulos de Juan, ayunaban por lo menos 2 veces por semana. Y estaban los días establecidos, lunes y jueves. ¿Ya? Quisiera invitarlos a Mateo 9:14. Los piadosos, como los fariseos o los discípulos de Juan, ayunaban y preguntaron al Señor. Vea lo que dice 9:14 de Mateo. Un día los discípulos de Juan, el Bautista, se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan
como lo hacemos nosotros y los fariseos? Este verso está confirmando que había realmente una práctica común en ellos, en los que se veían o mostraban más piadosos, ¿cierto? Y bueno, Marcos lo presenta un poquito distinto, porque dice cuando los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos hombres que estaban allí los veían que ayunaban y fueron y le preguntaron al maestro por qué esos ayunaban y tus discípulos no. Esa es la diferencia que tiene Marcos de Mateo. Pero la respuesta de Jesús es la misma. Y esto no altera nada, en ningún caso el orden, ¿cierto? De la respuesta que iba a dar Jesús. Jesús allí da una respuesta. Quisiera avanzar en el otro verso. ¿Acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Esa es la respuesta del Señor. Cuando el novio está en medio, en la boda, y sus invitados están con él, ¿por qué ayunar? Y ahora dice, pero un día el novio será llevado. Y ahora sí, volverán a ayunar. Ahora sí, ayunarán. En esto podemos encontrar una verdad también absoluta en que Jesús, como vemos que hay algunos momentos que el Señor dice, ¿escucharon esto? Mas yo digo esto. ¿Leyeron lo que dicen esto? Mas yo digo esto. Aquí no encontramos ese decir del Maestro. Y Él dice que cuando Él sea llevado, entonces esos discípulos ayunarán. ¿Por qué? Lo vamos a ver también. En el punto 2, ¿por qué? El ayuno era un ritual de lamento y pesar en el corazón de las personas de aquel tiempo. Si pudiésemos recordar momentos en que muchos de los hijos de Dios estaban en aprietos, había momentos en los cuales también ellos incluso dejaban de comer. No porque vamos a hacer un ayuno porque estoy triste. Era natural. Era un ayuno natural. Sin más allá, pero no equivocarme. David, cuando su hijo estaba muy enfermo, ¿recuerdan el pasaje? Él no comió. Él no bebió hasta esperar la respuesta del Señor. Hasta cuando llegó la respuesta del Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Una dura respuesta. El hijo murió. Y los siervos tenían temor de ir al rey y decirle, rey, tu hijo murió. Porque tal vez se pondrá peor. Pero no fue así. Fueron, le dijeron, tu hijo murió. ¿Qué hizo el rey? Se incorporó, se lavó, cambió sus ropas, comió y siguió su vida. Porque ya el Señor había dado respuesta y no había por qué ahora estar en esa condición de lamento, de llanto y de súplica al Señor por lo que estaba sucediendo. Ahora Él se levanta. ¿Hubo respuesta? Claro que hubo respuesta. ¿No la esperaba? No la esperaba. Estamos siempre diciendo lo mismo. La respuesta del Señor no es siempre de acuerdo a tú o a mí parecer, sino porque Él sabe qué es mejor para ti, para mí. Ya lo tenemos claro, ¿cierto? Así que cuando veamos que la respuesta no es satisfactoria, no digamos Dios no me ha respondido, porque esto no es lo que yo pedí. Muchas veces nos podemos confundir en eso. Y debemos entender que el Señor ya respondió, y que no era de acuerdo a mi voluntad, sino a la de Él. Eso es
la perfección del Señor. Yo no puedo hacer nada contra eso. Él es soberano. Y si Él lo hace así, alabado eres Señor. ¿No es verdad? Si van a decir amén, confirmen como realmente es correcto. Entonces era un ayuno, el Señor era un ritual de mucho lamento y de pesar. Y de intentar encontrar al Señor esa respuesta divina. Tal vez es tal cual como hoy. Por esto Jesús confrontó a los piadosos del momento, que ya le había dicho, los piadosos del momento. ¿Por qué los confrontó? Sigue la lectura. Que no sea evidente cuando tú ayunes, porque así hacen los hipócritas. Pues tratan de tener una apariencia miserable y mostrarse de esa manera delante de aquellos que lo ven. ¿Para qué? Para que los admiren. Miren, ellos están ayunando. Nos damos cuenta por su aspecto. Qué bueno. Y los alaben, ¿cierto? Incluso los pueden alabar. ¿Y qué dice el Señor? No es así, pero esa será su recompensa, la admiración de los demás. O sea que la admiración de los demás para muchos aquí es importante, ¿cierto? Oh, qué bien, el aplauso, porque lo lograste por esto otro. Entonces, en aquel tiempo también podríamos decir lo mismo. Los aplaudían a aquellos piadosos porque ayunaban, porque hacían largas oraciones, de pie en las plazas. Pero el Señor dijo claramente, eso realmente no valía nada, porque lo hacían para impresionar a otros. Más cuando tú, dijo el Señor, más cuando tú hagas ayuno, no lo sepa nadie. Arréglate, ponte de pie, tienes que verte bien, que nadie note lo que tú estás haciendo, porque tu Padre que ve en secreto te va a recompensar. Porque esa es la recompensa que realmente a los hijos de Dios nos da gusto recibir. ¿No es verdad? Qué bien. Entonces los confrontó a estos piadosos diciéndoles no sean evidentes como los hipócritas que buscan la admiración del pueblo. Esa será su recompensa. Nada más que eso. Ahora, paso del tiempo, amados míos, el ayuno cambió de énfasis, evolucionó, por así decirlo, no desapareció, no desapareció. Al contrario, siguió realizándose, incluso de manera muy continua. En lugar, sí, de centrarse en una norma externa del cuerpo, de mostrarse, ¿cierto? Pasó a entenderse como una expresión de humildad, de arrepentimiento y búsqueda de Dios. Hay momentos, si podemos recordar, echemos mente atrás cuando recordamos todo esto, cuando también ayunábamos incluso por el día del Yom Kippur, ¿se acuerdan de aquello? El pueblo de Israel tenía ese ayuno y todos se reunían para esperar el perdón de Dios. El día de la expiación, Yom Kippur, día de perdón, buscando obviamente el perdón de Dios por medio de un hombre sacerdote que intercedía por el pueblo con sangre, como dice la Escritura, ajena. ¿Entienden lo que significa eso, cierto? El animal, la sangre del animal, expiaba las culpas del pueblo, en cierta forma. ¿Por qué? Porque es Dios quien perdona pecados, ¿cierto? ¿Pero qué estaba pasando entonces ahí en ese momento?
aunque era natural y común ver esta práctica, como dicen las Escrituras, sombra de lo que había de venir. Actualicemos el tiempo entonces. Tiempo de Jesús. En tiempo de Jesús. ¿Quién es el Cordero? Jesús mismo. ¿Quién es el sumo sacerdote perfecto? Jesús mismo. ¿De quién era la sangre para expiar? Jesús. ¿Expió a un pueblo solamente? Todos. Y nos damos cuenta ahí, en algo tan sencillo, que no se trata del hombre. De la Escritura no trata del hombre, sino de quién? De Jesús. Todo gira alrededor de nuestro Redentor Jesús. No hay forma en que yo pueda decir esto o esto otro. Y estos días escuchaba esto y claramente me ponía en evidente, ¿cómo puedo decir? Un pensamiento en esto siguiente. En algún momento de la vida, como dijo un buen predicador que escuchamos, nos enfrentamos en una lectura y a una historia. Déjeme contarle la historia ahora. De Goliat versus el pequeño David. Entonces, para animar a la congregación y a sus hijos, se les dice, tú eres el David. Y ese gigante son tus problemas y toda adversidad. Pero tú recoges las piedras y tomas la piedra de la fe, la piedra de la esperanza. Muchos predicadores, incluso de la prosperidad, pueden predicar así. Entonces, vemos que es así, claro. Yo soy el que estoy sufriendo. Yo soy David. Yo tengo que derrotar a mi gigante. ¿Qué les dije recién? ¿De quién se trata la Escritura? De Cristo. ¿Quién es Goliat? Ahora con ese pensamiento, ¿quién es Goliat? ¿No? ¿Quién es Goliat? Nuestro adversario, pues. ¿Quiénes somos nosotros ahora ahí? En voz alta. Nosotros somos el pueblo cobarde que no quiere pelear y enfrentarse a Goliat. ¿Y quién es David entonces? ¿De quién se trata la Escritura? Cuando le lean nuevamente esa historia, de esa misma forma, usted corríjalo. David es nuestro Señor. Porque el pueblo cobarde que éramos nosotros, nada podía hacer contra ese gigante. Pero Cristo lo venció. Esa es la verdad de la Escritura, porque no se trata de ti ni de mí, se trata de Él, de Jesús. Toda la Biblia gira alrededor de Cristo. Así que si usted encuentra una historia, busque cómo ve a Cristo ahí, y no cómo se ve usted, o cómo se ve su hermano que sufre esto. No, vea a Cristo. Si no encuentra eso, hay un problema en nuestro entender. Busque a Cristo y vivirá, dice la palabra. Avancemos un poco más luego de esta historia. Entonces cambió el ayuno. Incluso dejó atrás las raíces judaicas y, por ejemplo, ya no se ayunaban los mismos días de los judíos y cambiaron esos días en aquel primer siglo. Y lo hacían los días martes y viernes, o miércoles, perdón, y viernes. Y se transformó en una herramienta para la parte espiritual del creyente. Y como le dije delante, pero no es un mandamiento, sino es algo totalmente personal, voluntario, del creyente, del Hijo de Dios.
Los tiempos son distintos. En aquel tiempo se congregaba toda la nación de Israel para ayunar y esperar el beneplácito del Padre. Y como dijo Jesús, Él volverá un día, ¿no es verdad? Un tiempo en que estuvo con los discípulos y no ayunaban, pero cuando se les sea quitado, ayunarán. Y esperaremos el momento en cuando vuelva el Señor. Pero no vamos a ayunar para que vuelva el Señor, no. No, usted no va a ayunar para agregarle una perlita a su corona. No, usted no va a ayunar para ofrecer algo por su salvación. Jamás puede pasar eso. ¿Ya lo entiende, cierto? Díganme amén. Porque eso es importante, saberlo y entenderlo. Ya no podemos agregarle algo de mi parte a la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación ya está hecha. Y no es mérito tuyo ni mío, sino de que fue colgado a la cruz. Por ti y por mí. No podemos verlo de otra forma, porque no existe otra forma. Y por eso decimos, alabado sea Señor, por lo que hiciste por mí. Pueblo cobarde, como decía delante, ¿cierto? Que no podía enfrentarse a ese problema. No, pues no podemos enfrentar a ese problema. Pero Cristo lo hizo. Y no lo hizo como en la antigüedad, que cada año se hacía memoria de los pecados y se hacía ese sacrificio por los pecados. Jesús lo hizo una vez y para siempre, se acabó. Maravilloso eso, ¿cierto? Muy bien. Entonces no vamos a ayunar jamás, porque para que Cristo me salve, para que Cristo me diga, estás agregando algo a tu salvación, estás muy bien. Jamás vamos a decir que eso es una realidad. No puede ser. Dijimos que se transformó el ayuno en una herramienta especial, importante también, para que usted se dedique a la oración, aparte tiempo para. ¿Cómo podríamos ver hoy día? Habían tiempos, como les decía, cuando recordamos el Yom Kippur, que nosotros incluso también lo hacíamos en esa fecha, en la que fuera porque había que hacerlo. Era el mandato. Había que hacerlo. ¿Se da cuenta que hoy día decimos, no es un mandato? Para la iglesia de Cristo, no es un mandato. Entonces tocaba cualquier día de la semana y ayunábamos y nos pesaba. Levante la mano quien no le pesó. Y conducíamos en nuestro trabajo y era complicado, ¿cierto? Personalmente cerré los ojos muchas veces. Era complicado. Nos dolía incluso. Pero queríamos cumplir con la corporación, con la idea que teníamos. Esa es la idea del momento, ¿cierto? Lo que creíamos y lo que teníamos en mente. Y lo hacíamos incluso con gusto, pero nos pesaba. Porque había que trabajar, había que levantarse temprano igual, había que esforzarse. ¿Y eso qué hace que le suceda al cuerpo? Cansancio, agotamiento y todo aquello que puede pasar. Era complicado. No podemos decir otra cosa, ¿cierto? Podemos agregar una cosa más, que según Jesús, que el valor del ayuno no está en la privación de la comida, sino en la práctica o la actitud del corazón. Ve que el Señor en todo lo que está mostrando en el Sermón del Monte tiene que ver con la actitud del corazón, con que seamos voluntariosos, deseosos de hacer tal y tal cosa, porque ya somos salvos y no tenemos cómo pagar la salvación, no la vamos a pagar, pero yo lo hago por amor a lo que el Señor hizo por mí. Por eso yo oro por mi hermano, por eso yo visito a mi hermano, por eso yo ayudo a mi hermano, por eso yo hago lo que sea para agradar al Señor, ¿cierto? Sin el interés de que me vean como los
piadosos del momento para que hablen bien de mí. Porque cada vez que hacemos algo, como dice la palabra, no sepa tú lo que haces tú. O sea, en secreto absoluto. Que nadie sepa. Que no lo sepan las redes sociales. No. Que nadie sepa. Eso es lo que al Señor agrada, porque el Señor te ve en secreto y te recompensará un día también. Actitud del corazón, entonces. ¿Por qué? Un ayuno sin amor, sin justicia, sin obediencia, pierde totalmente su verdadero propósito. Y esto pasó incluso siglos antes con el pueblo del Señor. Y quiero que vayamos a esta lectura del profeta Isaías, el capítulo 58. Ubique mientras tanto al profeta Isaías, capítulo 58. Búsquelo, todas sus Biblias lo tienen. Leeremos unos versos, verso 1 al 7. Fíjese lo que sucedía en aquel tiempo también por causa de esto. ¿Por qué? Primero, porque cada práctica que cada uno hace todos los días, continuamente, al final pasa a ser algo monótono, ¿cierto? Y parece que ya lo hacemos casi por gravedad, ya, como cae el agua, ¿cierto? Y nos olvidamos del propósito principal o el primario con que lo estábamos haciendo. Al principio, cuando la familia nace, ¿cierto? El esposo, la esposa y su primer hijo. ¿Qué desea el padre? Desea lo que la palabra también dice, trabajar para sostener su familia. Y lo hace con todo el cariño. ¿Por qué? Porque cuando va a su trabajo y está en su trabajo, ve a su esposa, ve a sus hijos reflejados en su esfuerzo. Y la recompensa hasta el final del mes, cuando puede llevar todo lo necesario a su hogar. Pero pasan los años, como nosotros muchos nos ha pasado. ¿Y qué pasa ahora con el trabajo? Ya pesa, ¿cierto? Cuesta levantarse. Pero eso es por causa de que el cuerpo se va desgastando y las fuerzas ya son menos. Pero eso nunca debe significar que no vamos a dar gracias al Señor. Porque eso es lo que nos sostiene aquí en la tierra. Y hay que hacerlo todos los días. Porque nadie va a despertar al otro día en la mañana y decir, hoy día me quedo en casa. Yo creo que mi jefe me va a entender. Él debe saber que estoy cansado. Él debe saber tal vez que no me cae bien. Y no voy a ir. Voy a aparecer mañana. Y el otro día dice, si me quedo otro día, si es un día, 2 días, no se va a notar, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? ¿Qué más da? Pero resulta que ese pensamiento es antibíblico total, totalmente ajeno a una realidad de una familia. Que un hijo de Dios no puede pensar así, porque te van a despedir. Y ahora vas a tener muy grandes preocupaciones, ¿cierto? Tengo deudas. Tengo que comprar esto. Tengo que comprar medicamentos. Se nos viene encima el mundo, ¿cierto? ¿Qué es mejor entonces? Hacerle frente a todo esto con la ayuda de nuestro Dios. Y seguir adelante en lo que realmente está establecido de buena manera. Con el sudor de tu frente te comerás el pan. Perfecto. Hagámoslo así hasta el día en que ya no podamos respirar. Esa es la orden del Señor. No podemos hacer nada en contra de la orden del Señor. Vamos terminando ahora con lo último. ¿Qué dice Dios al pueblo a través del profeta? Grita con voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos
vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. ¡Wow! Con esto el pueblo debía haber temido, ¿cierto? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Está en contra de nosotros? Claro que sí, por eso lo está diciendo. 3. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. Dicen ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué. Les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar? Si siguen con sus peleas y riñas, con esta clase de ayuno, nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. ¿Cuáles son las fórmulas? Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes. Precisen su ayuda. Como les decía hace un instante, ya era todo tan común. Seguían ese método. ¿Hay que ayunar? Ayunamos. Pero no dejaban de hacer sus funciones comunes. El pueblo de Israel fue atacado en cierta forma, así, severamente con esas palabras del Creador. ¿A eso le llaman ayuno? Amados míos, el día de hoy, si hacemos lo mismo, si no nos damos cuenta de qué es ayunar como lo estamos viendo, de esta forma el Señor va a decir lo mismo. ¿Esa es la clase de ayuno que yo les enseñé? No, ¿cierto? Más esta es la clase de ayuno que yo quiero que hagan, como le dijo el Señor Israel. Pero hoy día son los tiempos muy distintos, estamos tan actualizados. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Bueno, usted es una persona capaz e inteligente y va a pensar, ¿usted quiere tener un tiempo de oración? ¿Quiere reencontrarse nuevamente con su Señor? ¿Y usted cree que puede dar tiempo y abstenerse de cosas, ayunar, abstenerse de, incluso cierto por supuesto, de comer un tiempo, de un día me refiero, apartarse en su recámara, su pieza, su cuarto, como quiera llamarle, y ponerse de rodillas ante su Dios, ponerme de rodillas ante mi Dios y buscar la forma de restablecer el pacto que Él hizo conmigo. Y no se confunda, no es el pacto que usted hizo con Dios, porque el hombre no hace pacto con Dios. Es Dios quien hace pacto con el hombre. Y encontrar nuevamente a su Creador. Bien puede hacerlo de esa forma. No hay impedimento bíblico, sino incluso hay apoyo en esto. Hágalo. Absténgase de su teléfono celular. Absténgase de su computador. Absténgase de esto y de esto otro, de lo que usted quiera. Absténgase. Y tenga un tiempo de intimidad.
con su Señor. Porque ¿de qué otra forma podemos obtenernos de qué hoy día? Y cuando tenga el tiempo, si puede hacerlo, bien puede. Y el que cree que no es necesario, piense que no es necesario. El que cree que es necesario, hágalo porque cree que es necesario. ¿Vamos a pelear los unos con otros? Por supuesto que no. Cada cual es una práctica beneficiosa incluso. Y si usted quiere hacerlo, hágalo de todo corazón. Y el que no quiere hacerlo, busca a Dios en oración de igual manera. Intuya la palabra, busque la palabra, busca al Señor igual. Y si tú quieres hacerlo de esa forma, hágalo. Porque también agrada al Señor. Y si usted busca agradar al Señor, eso es perfecto. Usted está encontrando el camino a la perfección. Así que, amados míos, personalmente yo pensaba distinto hasta cuando me puse a estudiar el ayuno. Ahora pienso distinto acerca de esta práctica. Cada cual puede estudiar una u otra cosa y darse cuenta ahí en su estudio personal qué sucede, qué pasa, en qué me toca. Y puede cambiar bien, parece. Y puede, quiero decir. ¿Qué pasaba con ese pueblo? Vuelvo atrás. Era monótono. Por eso ya lo hacían, porque había que hacerlo, hasta que un día el Señor tomó a Isaías, su profeta, háblale al pueblo qué es lo que yo estoy viendo que ellos hacen, que no me agrada, que no me gusta, y grítaselo en la cara. No le pidas que te escuchen, grítaselo en la cara y dile lo que yo creo de ellos. Diles lo que yo pienso de sus ayunos y de sus días de fiesta, de sus lunas nuevas, de sus días de reposo. Dile lo que yo pienso. Eso dijo el Señor. Así que, amados míos, en todas las cosas que hagamos, que no nos tome de sorpresa en el tiempo, que ya todo es liviano, que ya todo es por inercia y lo hacemos porque hay que hacerlo, no, porque ya estoy acostumbrado. No es así. Cada vez que lo haga tiene que ser con el mismo amor que lo hizo la primera vez. Escúchame una cosa ahora, como parejas, como matrimonios, el primer beso, cuando le dijeron, ¿puede besar a la novia? El día de hoy, ¿cómo besa a su esposa? ¿De la misma manera? ¿O ya no? Véalo usted ahí se lo ve. Último, aquí surgen todas las preguntas. Yo me formulé algunas, tal vez usted se formulará otras que en su momento también podríamos contestar. Son gustosos de preguntar. ¿Debemos ayunar? ¿Podemos ayunar? ¿Cuál es tu enfoque ahora acerca del ayuno? ¿Qué impresión te deja el tema de hoy acerca del ayuno? ¿Es una imposición o un mandato? ¿O es de acuerdo al deseo e interés personal? Podemos formular muchas otras preguntas acerca de todo esto. Espero que usted también esté claro en su manera de pensar. Bienaventurado el hombre que aprueba lo que piensa, pero bajo los designios santos, no con una mente corrupta. Designios santos. Bienaventurado el hombre que aprueba lo que hace.